Anne Ercel logra mantenerse en la agenda con su belleza y talento, así como con su comportamiento extraordinario y único. Recientemente el famoso actor sorprendió a sus fans con un interesante comportamiento en un evento especial que organizó para celebrar su cumpleaños. El hecho de que Anne cortara el pastel de cumpleaños con el dorso de un cuchillo causó un gran revuelo en las redes sociales y muchas personas comenzaron a preguntarse sobre el significado detrás de este comportamiento. Si bien las celebraciones de cumpleaños suelen ser magníficas y llamativas en el mundo de las celebridades, el comportamiento de Anne Ercel en este día tan especial parecía contener un mensaje diferente. Esta acción de Anne fue considerada como un ritual para hacer realidad sus deseos. Los fanáticos discutieron este comportamiento en las redes sociales y preguntaron, ¿cuál era el deseo de Anne? Buscó una respuesta a su pregunta. Cortar el pastel con el dorso de un cuchillo se conoce generalmente como un símbolo cultural que se cree en la suerte y los deseos. Sin embargo, el significado de este ritual en la celebración del cumpleaños de Anne Ercel fue interpretado de diferentes maneras por quienes la conocieron y sus seres queridos. Algunos vieron esto como un gesto ingenuo, mientras que otros lo vieron como una expresión de profunda creencia. Este vídeo analizará la inusual celebración del cumpleaños de Anne Ercel, examinando en detalle los posibles significados detrás de este comportamiento y las reacciones de los fans de Anne. También discutiremos cómo estos rituales llegan al mundo de otras celebridades y el enfoque de las redes sociales ante tales eventos. Ahora entremos en los detalles de esta extraordinaria historia. Anne Ercel, como uno de los actores más populares de Turquía, tiene una gran base de seguidores no solo en las pantallas de televisión sino también en las redes sociales. Sus fans siempre siguen con curiosidad las celebraciones de cumpleaños y cada movimiento de Anne se convierte en un acontecimiento. La celebración del cumpleaños de este año fue un recuerdo del que vale la pena hablar. El cumpleaños de Anne se celebró con sus familiares y amigos cercanos en un lugar glamoroso de Estambul. La famosa actriz, que llamó la atención por su belleza natural y su actitud sincera durante todo el evento, organizó una celebración sencilla pero impactante. Sin embargo, el momento más destacado de la noche ocurrió mientras cortaba la tarta de cumpleaños. Anne, quien cortó el pastel usando el reverso del cuchillo que tenía en la mano en lugar de usar el lado afilado, sorprendió a todos con este movimiento. Mientras se hacía el silencio entre los invitados, Anne sonrió y explicó el motivo de este movimiento. «Hago esto para hacer realidad mi deseo», dijo, añadiendo que había un ritual detrás de este comportamiento. En realidad, esta tradición se conoce como símbolo de suerte y deseos en muchas culturas. Especialmente en las antiguas culturas de Anatolia y Medio Oriente, no utilizar el lado afilado del cuchillo se considera un método para mantener alejadas las malas energías. El hecho de que Anne llevara este ritual a una celebración de cumpleaños moderna demostró que las tradiciones todavía se valoran. Este comportamiento de Anne inició una cálida conversación entre los invitados. Algunos interpretaron esto como un hábito de su infancia, mientras que otros lo interpretaron como la expresión de un deseo especial en su vida. Sin embargo, lo cierto es que la jugada de Anne Ercel dejó huella no solo en su cumpleaños sino también en la agenda de las redes sociales. Aunque el hecho de que Anne Ercel cortara el pastel con el dorso del cuchillo parece una acción normal a primera vista, este comportamiento tiene un significado y una historia profundos. Este ritual puede considerarse una interpretación moderna de una tradición que existe en diferentes formas en diferentes culturas alrededor del mundo. Entonces, ¿qué significa cortar un pastel con el dorso de un cuchillo? Conexiones históricas y culturales del corte con el dorso del cuchillo. El acto de cortar un pastel con el dorso de un cuchillo es una tradición antigua y a menudo se considera un símbolo de suerte y cumplimiento de deseos. Esta tradición se encuentra especialmente en las culturas de Medio Oriente, el sur de Asia y algunas culturas europeas. Sin embargo, se puede interpretar de manera diferente en cada cultura. Según muchas creencias populares, cortar el pastel con un lado afilado puede provocar que las malas energías y el mal de ojo infecten el pastel. Por esta razón, utilizar el reverso del cuchillo al cortar el pastel ayuda a eliminar las malas energías y allana el camino para que los deseos se hagan realidad. Según otra creencia tradicional, cortar un pastel con el reverso del cuchillo hace que los deseos sean más puros y sinceros. Interpretaciones modernas y la tradición de cortar un pastel con el dorso de un cuchillo. Hoy en día, el ritual de cortar un pastel con el dorso de un cuchillo se practica a menudo como gesto para celebraciones de cumpleaños, deseos de año nuevo u ocasiones especiales.
Mucha gente considera este gesto como una oportunidad para que los buenos deseos y los sueños se hagan realidad. Al incorporar esta antigua tradición a una celebración moderna, Anne Ercel no solo rindió homenaje al pasado, sino que también hizo realidad sus deseos personales. Anne Ercel se ha ganado un lugar importante en los corazones de sus fans no solo por su actuación y belleza, sino también por su actitud sincera. El gesto de Anne al cortar el pastel con el dorso de un cuchillo en la celebración de su cumpleaños tuvo diferentes efectos en los fanáticos de Anne. Este comportamiento fue visto como un movimiento que reflejaba su estado natural y como un símbolo que revelaba sus pensamientos más profundos sobre la humanidad. Comentarios de los fans sobre Anne. Miles de comentarios se generaron en las redes sociales, especialmente en plataformas como Twitter e Instagram, luego de que Anne cortara su pastel de cumpleaños con el dorso de un cuchillo. Los seguidores de Anne vieron este gesto como un símbolo y dijeron: «Espero que tu deseo se haga realidad, Anne». Compartieron mensajes como: «Muchos usuarios percibieron este gesto como una energía positiva, esperando que los mayores deseos de Anne en su vida se hicieran realidad». Los fanáticos vieron este comportamiento no solo como un movimiento tradicional, sino también como una señal que reflejaba la paz interior de Anne y la sinceridad de sus deseos. Cortar el pastel con el dorso del cuchillo se percibió como una expresión de las creencias y deseos personales de Anne. Esta situación fortaleció aún más el vínculo de Anne con sus fans. Impacto psicológico del comportamiento de Anne. Muchos psicólogos señalan que las personas tienden a identificarse con las celebridades centrándose en su comportamiento. Anne, al cortar el pastel con el dorso del cuchillo, presentó al público un comportamiento sincero y un ritual de deseo. La medida de Anne también despertó el deseo de la gente de cumplir sus deseos. El comportamiento de las celebridades a veces puede dejar grandes efectos psicológicos en sus fans. Esta acción, que Anne realizó de forma sincera y natural, también resultó inspiradora para sus seguidores. Este comportamiento profundiza las conexiones de las personas con las celebridades y hace que sus vidas tengan más sentido. Este comportamiento de Anne ofrecía no solo una apariencia estética, sino también la oportunidad de establecer un vínculo emocional.